Vamos a ir, sí, entonces, a la palabra de Dios en esta noche. ¿Sí? Vamos a leer, vamos a abrir nuestra Biblia en 2 de Corintios, Nuevo Testamento, capítulo 4, versículo del 7 al 14, vamos a leer la palabra del Señor. 1 de Corintios, capítulo 4, versículo del 7 al 14, quiero que leas conmigo. Dice así la palabra: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregando a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Vamos a orar por esta palabra en esta noche. Señor, te damos las gracias por este tiempo y esta oportunidad que tú nos das de poder congregarnos, poder escuchar tu palabra, Señor. Yo le pido que te bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos de aquí de Toledo, Señor Padre Santo, que tu Espíritu, tu gracia, Señor, se derrame conforme a tu voluntad y a tu palabra, Señor. Bendiga a todos aquellos que están escuchando tu palabra en esta noche, en el nombre de Jesús de Nazaret. Te damos las gracias, Señor, y te decimos amén. Amén. ¿Cuántos leyeron conmigo la palabra de Dios? Quiero predicarte en esta noche enfocados. Así se llama así el sermón en esta noche. Quiero hablarte en primer lugar algo que está diciendo Pablo, ¿sí? Atribulados en todo. Pablo hace una confesión. Este hombre, tremendo hombre de Dios, apóstol de Jesucristo, antes de ser lo que fue y es para nosotros como cristianos, él fue un perseguidor de la iglesia. ¿Cuántos saben que esto es lo que era Pablo? Él perseguía a la iglesia, sí, perseguía hasta que tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Este encuentro que él tuvo con el Señor Jesucristo cambió su vida totalmente, dio un giro, ¿sí?, de 180 grados. ¿Sí? El propio Jesucristo lo había escogido para llevar su nombre a los gentiles, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? ¿Sí? Para llevar su nombre a los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Usted esta palabra la puede encontrar en Hechos capítulo 9, versículo 16, ¿sí? Y antes también, obviamente, ¿sí?, arrancando del capítulo 9, versículo 1 en adelante, puede escuchar o leer, mejor dicho, la palabra de Dios. Vamos a leer Hechos capítulo 9, versículo 16, lo que dice el Señor. Dice el Señor: yo le voy a mostrar cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Dios tenía planes para este hombre. Que tenía planes para un perseguidor de la iglesia. Dios quería transformarlo, ¿sí? Pero Dios ya le había advertido a Pablo, le había advertido lo que iba a padecer a causa de su nombre. No es que Pablo, encontramos a un Pablo atribulado. Recuerdan que leímos recién la palabra del Señor, que comenzamos a leer con esta escritura. Sino es que Pablo no sabía, él sabía lo que le esperaba a él. Una vez que le dijera, que decidiera, está conmigo, hacer la voluntad de Dios. Sin duda que él sabía que iba a sufrir persecuciones. Él sabía todo esto porque él mismo persiguió a la iglesia. Él tenía el conocimiento, sabía el pensamiento que en ese entonces había en contra de los cristianos. Entonces él sabía lo que iba a padecer. Jesucristo le advirtió: yo le voy a mostrar, ¿sí?, lo que es, cuánto le es necesario padecer por mi nombre, dice la palabra de Dios. Jesús se le presentó, le habló, lo escogió, pero ahora hay algo muy importante. Él podía escoger seguir o no a Jesucristo. Él podía escoger hacer la voluntad o no
del Señor. Obviamente que si estamos leyendo las Escrituras, estamos leyendo la palabra del Señor, es Pablo quien está escribiendo, escogió servir a Jesucristo. Pero él sabía lo que podía llegar a venir. Inmediatamente él tuvo un encuentro con el Señor Jesucristo. Su vida cambió totalmente, como te dije, y comenzó a predicar el Evangelio. Comenzó a predicar de Jesucristo a los gentiles, dice la palabra de Dios, a hacer lo que Jesucristo le había ordenado. A los reyes, a los hijos de Israel, él comenzó a predicar en la sinagoga. ¿Está conmigo? Dice la palabra de Dios que cuando él comienza a predicar, nadie le creía. Claro, porque él era un hombre que perseguía a la iglesia. Todos pensaban que él nada más se hacía parecer nada más un cristiano que se había convertido. ¿Para qué? Para atrapar a todos los cristianos. Dice la palabra de Dios que aunque no le creían, él se esforzaba mucho más. ¿Está conmigo? Es decir, que esta es una característica de Pablo, el esfuerzo. Desde ese día Pablo, desde que tuvo el encuentro con el Señor Jesucristo, él jamás volvió para atrás. No sé si me vas entendiendo ahí, ¿sí? Él comenzó a extender el reino de Dios, vivía en tribulación, vivía atribulado, a él lo metieron en la cárcel, él fue azotado, perseguido, todo el tiempo él vivía en tribulación. En nuestro texto principal encontramos a Pablo en tiempos difíciles, como él lo dice en su palabra, dándonos esperanza. Mirá, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 8, nuestro texto. Versículo 8 y 9, mirá lo que dice Pablo. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Está conmigo? Hasta ahí. Él estaba padeciendo todo esto. Estamos atribulados, dice la palabra de Dios. En apuros, perseguidos, derribados, y no le estaba pasando nada bien. Pero a todas estas situaciones había una respuesta de esperanza de Pablo. Él sabía que por más que sufrieran cualquier tipo de golpes, tribulación y persecución, aquel a quien Jesucristo lo había hablado, ¿sí? A quien ¿sí? Se le había parecido que Jesucristo no lo iba a dejar desamparado. Porque la palabra de Dios dice que Dios no deja desamparados a sus hijos. Y esta es la confianza y la esperanza que como cristianos nosotros también debemos tener. En tiempos de tribulación, en tiempos de persecución, tiempos difíciles. Tenemos que estar confiados en que el Señor Jesucristo no nos va a desamparar. Escúchame. ¿Sí? Salmos, vamos a leer Salmos, capítulo 46, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Está conmigo? ¿Sí? La fortaleza de Pablo venía de Dios. No sé si me vas entendiendo hasta ahí. Él entendía, ¿sí? Se abrazó a las Escrituras, él entendía lo que dice la palabra de Dios. Escuchame, hermano, nuestra fortaleza viene de Cristo. ¿Está conmigo? Nuestra fortaleza viene del Señor Jesucristo. Esto es algo que debemos entender. Pablo sufrió por ser cristiano. Escúchame. Él sufrió por llevar el Evangelio, por extender el reino en aquel tiempo. Escúchame, hermano, si necesitamos entender que no cualquiera, ¿sí?, puede extender el reino. O no cualquiera se anima a hacer la voluntad de Dios. Pablo, hermano, no podía haber soportado todas estas cosas si no entendía que su fortaleza venía de Dios. Escuchame, hermano, si vos y yo no logramos entender que no vamos a poder hacer nada con nuestras propias fuerzas, estamos chavos. ¿Estás conmigo? Tenemos que entender que sin Cristo no somos nada. Tenemos que entender que sin Dios somos débiles. No sé si me estás entendiendo hasta ahí. Es necesario reconocer esto. La Biblia dice que el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios reposa en la debilidad de Pablo. Pablo mismo lo dice. ¿Sí? Todas estas tribulaciones y persecuciones no afectaron a Pablo. No afectaron su llamado. Él siguió predicando el Evangelio por más tiempos difíciles que él sufría y que él tenía.
Versículo 9 y 10 de nuestro texto, en 2 Corintios 4, dice la palabra del Señor. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Escúchame, mirá, dice la palabra de Dios, llevando en el cuerpo siempre. La palabra siempre nos indica que el sufrimiento de Pablo que experimentó fue interminable. ¿Está conmigo? Él dijo siempre. Ese sufrimiento era el resultado de los ataques en contra del Señor Jesucristo. ¿Está conmigo? Todas las persecuciones de Jesús, ¿sí? Todos los perseguidores de Jesús, mejor dicho, tomaban venganza sobre aquellos, ¿sí? Sobre aquellas personas que representaban al Señor. Escuchen, quiero que entiendas una cosa. Vas a tener persecuciones. Vas a ser atribulado. Vas a ser derribados. ¿Está conmigo? Vas a ser aborrecido por ser cristiano por el nombre de Cristo. Escúchame, eso no nos tiene que detener para seguir anunciando el Evangelio. Eso no nos tiene que detener para seguir haciendo la voluntad de Dios aquí en Toledo, para hacer la voluntad de Dios en nuestro trabajo, en donde sea. No sé si me estás entendiendo. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Mirá lo que dice Jesucristo. Juan capítulo 15. Quiero que leas conmigo. Versículo del 18 al 21. Juan capítulo 15, versículo del 18 al 21 dice la palabra del Señor. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. ¿Está conmigo? Las personas, sí, el mundo, sí, aborrecen a un cristiano. ¿Está conmigo? Gloria a Dios si te aborrecen, porque ya no son más del mundo. Quiere decir que ya no estás haciendo las mismas cosas que hacías antes. Ahora te dicen, oh, ahí viene la aleluya. ¿Está conmigo? Escuchame, hermano. Que eso no te detenga. ¿Sí? Vas a sufrir persecuciones, burlas, discriminación y un montón de cuestiones más por ser cristiano, por anunciar el Evangelio de Cristo. Pero eso no nos tiene que detener. ¿Está conmigo? Entendiendo, sí, el llamado, entendiendo el Evangelio. ¿Sí? Muchas personas no entienden esto. Y ese es un gran problema y es un gran error. Pablo sufre, padece consecuencias por amor a Jesucristo. Por amor al llamado, por amor a las almas. Él entendió el Evangelio, entendió para qué había venido Jesucristo. Él entendió para qué Jesucristo se le había aparecido y había transformado su vida. Él entendió y comenzó a anunciar el Evangelio. Este fue un mandato del Señor Jesucristo. Este fue un mandato de Dios. En nuestro texto, vamos a leer 2 Corintios capítulo 4, versículos 5 y 6, un poquito más atrás. Dice la palabra del Señor. Pablo está hablando. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios te mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es Él que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Escúcheme, hermano. Dios lo mandó a Pablo a que en las tinieblas resplandezca la luz. Lo mandó a anunciar, ¿sí? Aquel que primeramente resplandeció en su corazón, escúchame, es lo mismo y exactamente, ¿sí? Es el mandato también que nos corresponde a nosotros. Como cristianos, hermanos, ¿sí? Tenemos que anunciar, ¿sí? En donde hay tiniebla. Tenemos que anunciar el Evangelio para que resplandezca la luz. Esa luz que un día resplandeció en nuestro corazón. ¿Está conmigo? Este mandato nos corresponde a nosotros. ¿Sí? Esa es nuestra tarea. Anunciar la luz de Cristo en este mundo corrompido, lleno de perversidad, lleno de maldad y desamor. ¿Está conmigo? Juan, vamos a leer Juan. Capítulo 8, versículo 12. Mirá lo que dice la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versículo 12 dice: Otra vez Jesús les habló diciendo:
Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Sí? ¿Cuánto me entienden hasta ahí? Jesucristo se proclama la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo, dice Jesucristo. ¿Está conmigo? Cada uno de nosotros somos los encargados de llevar luz a cada persona. La luz de Jesucristo. La luz, escúchenme, libra a las personas de las tinieblas. Trae esperanza. Hace que vean las cosas con claridad. Trae visión. Trae paz. ¿Está conmigo? Colosenses, capítulo 1, versículo 12 y 13, dice la palabra del Señor. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo. Escúchenme, no sé si me entendés. Con gozo, dice la palabra de Dios, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. ¿Está conmigo? Él nos hizo aptos, Él nos dio, ¿sí? Nos dio lugar, nos dio esperanza para que nosotros, ¿sí? Estuviésemos, ¿sí? En la luz. No sé si me estás entendiendo. ¿Cuántos saben que hay necesidad de luz en este mundo? ¿Cuántos dicen amén? Hay gente, sí, hermanos, que están viviendo en las tinieblas, atrapadas por los lazos del diablo. ¿Sí? Él los tiene esclavizados. Y a menos que alguien, o que llegue la luz de Cristo en sus vidas, es muy difícil, imposible, te diría yo, que ellos sean libres. ¿Cómo van a ser liberados? Por Jesucristo si nadie les presenta el Evangelio. Escúchenme. Una mujer encorvada, tuvo 18 años encorvada. ¿Sí? Satanás, Jesucristo, cuando se encuentra con Jesucristo, Jesucristo la hace libre. ¿Sí? Por 18 años estuvo atada, ¿sí? A esa enfermedad, sufriendo aprobio, discriminación, burla, rechazo. ¿Está conmigo? Pero todo cambió cuando Jesucristo se hizo presente en su vida. Y eso es lo que tenemos que intentar nosotros también, ¿sí? Hacer que las personas, ¿sí? Se le haga presente Jesucristo. Escuchen, hermano, si hay mucha gente que no puede luchar por sus propios medios. Ellos no pueden, ¿sí? Estar delante de la presencia, ¿sí? Por sus propios medios, delante de Jesucristo. Alguien tiene que llevarle y presentarle el Evangelio. Alguien tiene que luchar para que esas almas, ¿sí? Puedan ser salvas. Escúchame, en el versículo 10 de nuestro texto, ¿sí? En el versículo 10 de nuestro texto, Pablo está hablando y dice de esta manera: llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. ¿Sí? En una palabra, Pablo estaba anunciando, estaba llevando la cruz de Cristo por todo lado, llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesucristo. Él a donde iba, escúchenme, llevaba a Jesucristo. ¿Sí? Llevaba, ¿sí? La muerte del Señor, o sea, lo que Él hablaba y decía y vivía lo que Jesucristo, ¿sí? Vino a hacer a este mundo, a salvar a la humanidad. Anunciaba la cruz, anunció la muerte y la resurrección del Señor. Escúchenme, la gente necesita ver la cruz. Muchos no entienden esto, cristianos que no saben lo que significa la cruz. Sabían que, no sé si sabías, ¿sí? Pero muchos o muchas iglesias, ¿sí? Muchos cristianos, muchas iglesias, ¿sí? Solo van a la iglesia para salvarse ellos mismos. Nada más. ¿Sabías que hay iglesias que no anuncian el Evangelio? Pastor, ¿cómo que no? Usted está loco. ¿En serio? ¿Sí? Hay iglesias que no salen a evangelizar. Hay iglesias solamente que se encierran en sus cuatro paredes y nada más le importa lo que están ahí. ¿Está conmigo? Nosotros salimos a evangelizar, salimos a buscar las almas, a predicar por las calles, a buscar a los perdidos, como dice la Escritura. Judas capítulo 1, vamos a leer. Judas capítulo 1, versículo del 20 al 23.
dice la palabra del Señor. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. A algunos que dudan, convencedlos. A otros, salvad, arrebatándolos del fuego, y de otros, tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Escúchenme, algo muy interesante que dice la palabra de Dios, arrebatándolos del fuego. ¿Sí? Tenemos que ir por ellos, tenemos que ir y arrebatarlos del infierno, del jade, de la eternidad, a donde ellos van caminando. Escúchenme, anunciarles el Evangelio, a aquellos que dudan, dice, convencerlos, dice la palabra de Dios, para que ya no duden más de Dios. ¿Cómo hacemos eso, pastor? Escúchenme, con nuestro propio testimonio. ¿Sí? Tenemos que ir a buscar, hablarle del amor de Jesucristo, de lo que el Señor Jesucristo hizo en nuestras vidas. ¿Está conmigo? Es un trabajo y una gran responsabilidad, compromiso y dedicación. Pero ¿sabes qué, hermano? Vale la pena. Vale la pena hacer la voluntad de Dios. Vale la pena trabajar en su obra. Si no es en vano, escúchame, quiero que leas conmigo, ¿sí? 1 Corintios capítulo 15, versículo 58. 1 Corintios. Bueno. 1 Corintios capítulo 15, versículo 58 dice la palabra del Señor en esta noche. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes creciendo en la obra del Señor, siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Está conmigo? No es en vano lo que hacemos para Dios, no es en vano lo que hacéis para Cristo. Lucas capítulo 9, versículo 23. Lucas capítulo 9, versículo 23. Y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Sí? Esto es algo que muchas personas, ¿sí?, no se animan a hacer. Cristo le estaba diciendo, si querés venir en pos de mí, ¿sí?, tenés que negarte a vos mismo, tenés que negarte a tu vida, negarte a tu carne, a todo, por amor a Cristo. ¿Está conmigo? Esto es lo que dice la palabra de Dios. Si vos querés, ¿sí?, tenés que poner primero el reino de Dios y después todo lo demás. Primero el servicio a Cristo y después todo lo demás. Escuchen, tenés que negarte a cosas que quizás te gustaban o te gustan, pero ahora ya no lo podés hacer. ¿Por qué? Porque entendiste, ¿sí? Entendiste a qué te llamó Jesucristo. ¿Está conmigo? Es un sacrificio hermoso, ¿sí?, pero hay recompensa, ¿sí? Vale la pena. No es en vano hacer las cosas para Dios. Escuchen, hermanos, ¿sí?, el espíritu de fe. La recompensa de vivir por la fe en Cristo. Escúchenme, hay esperanza cuando trabajamos para Dios. Pablo mismo lo dice, aún en los tiempos difíciles, él tenía un espíritu de fe. Vivía por la fe. Está conmigo, versículo 13 de nuestro texto, vamos a leer. Versículo 13 de nuestro texto, dice la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sí, Pablo estaba citando las escrituras en Salmo 116. ¿Está conmigo? Por eso es que Pablo está diciendo, hermano, creí, por tanto hablé. Mirá lo que dice Salmo capítulo 116, versículo 10, dice, creí, por tanto hablé, estando afligido en gran manera. Entonces Pablo, ¿sí?, se refiere a esta escritura y él dice, nosotros también creemos, por eso hablamos. ¿Está conmigo? Pablo estaba convencido que ninguna tribulación, que ningún ataque, ¿sí?, ninguna persecución lo iba a separar del amor de Cristo. ¿Está conmigo? ¿Cuántos sí pueden entender esto? Nada puede separarte del amor de Dios. Nada nos puede separar del amor de Cristo.
Y Romanos, quiero que leas conmigo Romanos capítulo 8, versículos 38 y 39, dice la palabra del Señor. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Estás conmigo? No sé si me estás entendiendo. Él estaba confiado en el Señor en estos tiempos difíciles, que aunque muriera Cristo, que aunque muriera, lo iba a resucitar. ¿Estás conmigo? Que aunque muriera, Dios lo resucitaría como lo hizo con Cristo. ¿Sí? Nuestro texto, 2 de Corintios capítulo 4, versículo 14 al 16, vamos a leer, mirá lo que dice Pablo. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con Él, con vosotros, perdón. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que, abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Pablo dijo algo muy interesante. ¿Está conmigo? Pablo dijo, sí, que el hombre exterior se va desgastando. Claro que sí. ¿Sí? Claro que sí. Nos vamos desgastando físicamente. Pablo sí está diciendo esto. Pero dice una cosa muy importante. Pero el interior se renueva día a día, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Nuestro espíritu se va renovando día a día. Esto es lo que dice Pablo. Colosenses capítulo 3, versículo 10. Colosenses 3, 10. Perdón. Voy a arreglar. Colosenses capítulo 3, versículo 10, dice la palabra del Señor. Y revestíos del nuevo, el cual, conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Sí? Es decir, ¿sí?, que Dios nos va renovando constantemente. Él nos da nueva fuerza para cumplir con su voluntad. Él nos da nueva fuerza para cumplir con su propósito. Pablo gastó todas sus energías, hermanos, en el ministerio. ¿Sí? Él se esforzó, recibió muchos ataques, azotes, tribulaciones, pero eso no era su enfoque. Lo que él estaba viviendo, las dolencias, no era su enfoque, ni tampoco tiene que ser el nuestro. Yo no sé, quizás está pasando tiempos difíciles. Escúchame, quizás estás desganado, desanimado, desesperanzado. Escúcheme, quizás estás recibiendo ataques por el enemigo, estás siendo golpeado, derribado, dice la palabra de Dios. ¿Está conmigo? Escúchame, hermano, tu enfoque y mi enfoque tiene que ser Jesucristo. Tu enfoque y mi enfoque tiene que ser la eternidad, la recompensa de la cual Dios, ¿sí?, nos promete. Escúchame, 2 de Corintios, nuestro texto, para ir cerrando ya, capítulo 4, versículo del 17 al 18, dice así la palabra de Dios. Porque esta leve tribulación momentánea, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Escúcheme, hermano, ¿sí? Esto es para pensar. Pablo está diciendo, esta leve tribulación momentánea. ¿Está conmigo? Es decir, que lo que estás padeciendo, lo que estás sufriendo en tu vida, es momentáneo. Escúchame, lo que él vivió fue tremendo. Y a veces, hermano, por cualquier pavada, abandonamos nuestro llamado. Por cualquier pavada nos abandonamos, sí, abandonamos a Dios.
tiramos todo el abandono. Ya no queremos ir a la iglesia, no queremos orar, no queremos ayunar, no queremos saber nada con el pastor, con los hermanos, por cualquier pavada. Fíjate nada más todo lo que vivió Pablo. Pensá nada más. ¿Fuiste azotado alguna vez? ¿Fuiste perseguido como fue perseguido Pablo? ¿Te clavaron en la cruz algún día? Por cualquier pavada a veces, ¿sí? Queremos abandonar el camino de Dios. Hay recompensas, escúchenme. Si vivís por la fe en Jesucristo. Pablo, vos leíste conmigo o escuchaste, no miraba las cosas del mundo. No miraba lo que él vivía, lo que estaba padeciendo. Él miraba las cosas que no se ven, dice la Escritura. ¿Está conmigo? Porque toda persecución, tiempos difíciles son temporales. Pero las que no se ven son eternas. Tenés que mirar más allá de lo que estás viviendo. Tenés que mirar más allá de tus problemas, de tus necesidades. Tenés que mirar por fe, esperando pasar la eternidad con Jesucristo. Esa es nuestra recompensa. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos en Cristo y vivir por fe. Trabajar en estos tiempos. Evangelizar, predicar el Evangelio. ¿Sí? No es nada, lo que vivimos nosotros, no es nada con lo que vivió Pablo. No se compara con nada. Lo que vivimos nosotros no se compara con lo que vivió Jesucristo. ¿Está conmigo entonces? Tenemos que enfocarnos en la cruz. Llevar, como dijo Pablo, la cruz, ¿sí?, de Cristo, su muerte, por todos lados. ¿Está conmigo? Para que las personas puedan recibir luz en las tinieblas. ¿Está conmigo? Ese tiene que ser nuestro enfoque. Entonces, hermano, te animo en esta noche a estar enfocados. Enfocados en Jesucristo. No mires lo que está pasando. Vamos a orar esta noche. Quiero que cierres tus ojos ahí donde estás. Sí, vamos a orar en esta noche. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Quiero, hermano, que cierres tus ojos. Aleluya. Pero nada más que este mensaje haya traído esperanza, haya traído renuevo, restauración. Pero nada más que te haya traído nuevamente el enfoque. Quizás te enfocaste en otras cosas y no estás bien con Jesucristo. No estás bien en el camino de Dios. Enfocarte en los problemas, enfocarte en las tribulaciones, te lleva a alejarte de Dios. Escuchame, hermano. Tenés que permanecer fuerte y firme en el camino de Dios. Pablo dice algo muy importante. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuro, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Escuchame, él estaba enfocado en Jesucristo. Él estaba enfocado en lo que Dios había hecho en su vida. Él no estaba enfocado en las cosas temporales. Nuestra carne, lo que vivimos es temporal. Pero nuestro espíritu es eterno. Hay recompensa. Tenés que hacer la voluntad de Dios. Tenés que enfocarte en lo que te llamó a hacer el Señor Jesucristo. ¿Qué estás esperando? ¿No está bien con el Señor en esta noche? Vamos a hacer una oración. Ahí donde estás. Quiero que la hagas conmigo. Si me estás visitando en tu canal, no tenga vergüenza. Sí, quiero que cierres tus ojos y vamos a orar juntos. Repetí conmigo en esta noche. Iglesia. Señor Jesús, yo en esta noche vengo delante de tu presencia. Y yo reconozco que he fallado, que he pecado en contra de ti.
en contra de tu palabra. Yo reconozco que no me he enfocado en tu llamado. No me he enfocado en tu cruz y en lo que tú hiciste por mí. Solamente me he enfocado en mi situación, en mi necesidad. Pero desde ahora, Señor, yo voy a enfocarme en ti y en lo que tú quieres que haga. En esta noche, yo te recibo en mi corazón como mi Señor, como mi único Salvador. Escribe mi nombre en el libro de la vida, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre Santo, Señor, en esta noche, yo oro, Señor, en este lugar, oro que tu Espíritu Santo esté bendiciendo, Señor, este tiempo. Esté bendiciendo, Señor, a todos aquellos que están escuchando y viendo, Señor, a través de estos medios. Señor, que tu Espíritu Santo llene sus corazones, llene, Señor, de tu presencia. Y visitándolos, Señor, en esta hora, ayúdenos, Señor. Necesitamos de ti porque somos débiles, frágiles, Señor Padre. Necesitamos de tu fortaleza, de tu sabiduría. Ayúdanos a enfocarnos en tu obra, en tu voluntad, en el llamado, Señor. En el nombre de Jesús, te doy gracias, mi Dios. Amén. Y amén. Dios le bendiga, hermanos, en esta noche. Páramelo, por favor. La música. Gracias. Amén. Dios les bendiga así en esta noche. Vamos a orar, pero nada más que Dios les haya hablado. ¿Sí? Vamos a orar. Vamos a despedirnos de este lugar, pero no de la presencia del Señor Jesucristo. Vamos a ponernos de pie, iglesia. ¿Sí? Vamos a orar juntos. Vamos a orar a Dios. Padre Dios mío, Señor, te damos las gracias por este tiempo, Señor, y esta oportunidad que tú nos diste, Señor, de poder escuchar tu palabra, Señor, e instruirnos, Señor, cada día. Señor, yo le pido que bendiga a mis hermanos, bendiga, Señor, cada hogar, ayúdenos, Señor Padre, necesitamos cada día de ti, en el nombre de Jesús. Te damos las gracias, mi Dios, y te decimos un día más, amén y amén. Dios les bendiga, sí, saludo a todos aquellos que nos están visitando este canal. Sí, dale like, sí, compartir la palabra de Dios que puede ayudar a muchas personas. Dios les bendiga, nos vemos la próxima.